Evangelio de hoy. Primera lectura. Comienzo del libro de la sabiduría. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Amad la justicia, gobernantes de la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y escucha lo que dice la lengua. Pues el espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás». Los apóstoles le dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». Él respondió: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Aumentanos la fe. Este ruego de los apóstoles resuena en nuestros corazones también. 3 son los temas profundos que trata el Evangelio de hoy: el escándalo, el perdón y la fe. Temas entrelazados que tocan el núcleo de nuestra vida espiritual. Empieza por el escándalo, una realidad dolorosa en nuestro mundo. El que escandaliza es el que pone a alguien un obstáculo, una piedra grande en el camino del seguimiento de Jesús para hacerle tropezar, para que deje esta senda sagrada, para que abandone la fe. Apartar a alguien de Jesús y de su camino siempre es grave, produce un daño espiritual profundo y tiene consecuencias eternas. Y para Jesús hay escándalos y escándalos, hay distintos grados de gravedad. El más grave es el que se dirige a uno de estos pequeños, a los humildes, a los sencillos de corazón, a los niños en la fe. El mal que produce es mayor porque afecta a los más vulnerables, a quienes están empezando su camino con el Señor. Pocas palabras salen de la boca de Jesús tan duras como aquellas en las que condena este escándalo y muestra claramente la suerte terrible del que escandaliza intencionalmente. Más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino, de esas enormes piedras que mueven los burros para moler el grano, y lo arrojaran al mar para que se hundiera en sus profundidades. Estas palabras revelan la seriedad con la que Jesús toma el escándalo a los pequeños. La fe, la amistad con Jesús es demasiado sublime, demasiado preciosa, demasiado invaluable para que alguien con sus escándalos, con su mal ejemplo,
con sus enseñanzas erróneas, intente arrancarnos de ella y alejarnos del amor de Dios. En la misma línea, siempre para vivir el tesoro de la fe, de la amistad íntima con Dios, Jesús pide que perdonemos al que nos ofende, no 1 ni 2 veces, sino 7 veces al día, un número que en la Biblia representa la perfección, la totalidad, y 7 veces se arrepiente y vuelve a pedirnos perdón. La razón de este perdón ilimitado la sabemos claramente, porque eso es exactamente lo que hace nuestro Dios con nosotros cada día, perdonándonos una y otra vez sin cansarse. Esa suerte inmensa tenemos, ese privilegio maravilloso de ser perdonados constantemente por un Dios misericordioso. No es extraño entonces que después de escuchar todo esto, después de oír estas exigencias tan altas de Jesús, los apóstoles le pidieran con humildad que les aumentase la fe necesaria para vivir estas enseñanzas. Mateo 18, 6 al 7 amplía esta enseñanza. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vemos aquí la gravedad del asunto. El escándalo no solo afecta al que lo recibe, sino que trae consecuencias terribles para quien lo provoca. Debemos examinar nuestras vidas constantemente para asegurarnos de que no estamos siendo piedra de tropiezo para nadie. Nuestras palabras edifican o destruyen. Nuestras acciones acercan a otros a Cristo o los alejan. ¿Nuestro testimonio es coherente con lo que profesamos creer? Estas preguntas deben resonar en nuestro corazón cada día. Respecto al perdón, Jesús nos enseña una lección radical que contradice la sabiduría humana. El mundo nos dice, ojo por ojo, guarda rencor, no olvides las ofensas, cobra venganza. Pero Jesús nos enseña el camino del perdón ilimitado, sin condiciones, 70 veces 7, como le dice a Pedro en Mateo 18, 22. Este perdón no es debilidad, sino fortaleza espiritual. No es ser ingenuo, sino ser como nuestro Padre Celestial. Efesios 4:32 nos instruye. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El fundamento de nuestro perdón es el perdón que hemos recibido. ¿Cómo podemos negarnos a perdonar cuando hemos sido perdonados de tanto? La parábola del siervo inmisericordia en Mateo 18, 23 al 35 ilustra perfectamente esta verdad. Cuando los apóstoles piden, aumentanos la fe, están reconociendo su propia insuficiencia, su necesidad de poder divino para vivir estas enseñanzas. La respuesta de Jesús es sorprendente. No necesitan más fe, sino usar la fe que ya tienen, una fe pequeña como un grano de mostaza. La semilla más pequeña conocida en aquella región es suficiente para hacer lo imposible si está puesta en el Dios Todopoderoso. Lucas 17:6 nos dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe no se mide por su cantidad, sino por su objeto. Una fe pequeña en un Dios grande puede mover montañas, arrancar árboles, transformar situaciones imposibles. El problema no es que necesitemos más fe, sino que necesitamos usar la fe que ya tenemos, ejercitarla, ponerla en acción. La fe crece cuando la usamos, cuando confiamos en Dios en situaciones difíciles, cuando obedecemos su palabra aunque no entendamos. Reflexionemos sobre estos 3 temas en nuestra vida práctica. Primero, el escándalo. ¿Hay áreas en mi vida donde estoy siendo tropiezo para otros? ¿Mi comportamiento contradice mi fe? ¿Mis palabras edifican o destruyen la fe de los demás? Pidamos al Señor que nos revele cualquier área donde estemos causando escándalo y nos dé gracia para cambiar. Segundo, el perdón. ¿Hay alguien a quien necesito perdonar hoy? ¿Estoy guardando rencor, amargura o resentimiento? Recordemos que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión, una elección de liberar a quien nos ofendió. Tercero, la fe. ¿Estoy usando la fe que tengo o estoy esperando tener más fe antes de obedecer a Dios? ¿Confío realmente en el poder de Dios para hacer lo imposible en mi vida? La fe sin obras está muerta, según Santiago 2:26. Necesitamos poner en práctica lo que creemos. Que este evangelio nos desafía a vivir de manera diferente, a cuidar que nuestras vidas no sean piedra de tropiezo, sino camino de bendición para otros,
a perdonar generosamente como hemos sido perdonados, a ejercitar la fe que ya tenemos confiando en el poder ilimitado de Dios. Señor Jesús, aumentanos la fe para no escandalizar a los pequeños, para perdonar 70 veces 7, para creer que contigo todo es posible. Líbranos de ser piedra de tropiezo y haznos instrumentos de tu gracia. Que nuestras vidas reflejen tu amor, que nuestras palabras edifiquen la fe de otros, que nuestro ejemplo acerque a las personas a ti. Danos un corazón perdonador como el tuyo, que no guarde rencor, sino que libere con generosidad. Y ayúdanos a ejercitar la fe que ya nos has dado, confiando plenamente en tu poder y tu bondad. Amén.